Bien, correcto. Muchas gracias. A Ángel, Alberto, muchas gracias por la organización de este evento sobre Gaudí y difundir la obra de este importante arquitecto catalán. Y así a nuestros amigos, los panelistas, George Latour, José Manuel Almuzara, que lo estamos haciendo amanecerse desde allá, desde Barcelona, y Álvaro Bayón, por la presencia en este panel donde vamos a tratar la obra de Antonio Gaudí. Voy a empezar esta conferencia mencionando el nombre que le hemos puesto a la naturaleza en la arquitectura de Antonio Gaudí, precisamente por lo que vamos a ir analizando esta evolución de la arquitectura de Gaudí hasta llegar precisamente a este tema de un tipo de arquitectura muy personalizada, un tipo de arquitectura que podríamos denominar casi inclasificable por parte de él, que es muy propia. El contexto histórico en que Gaudí se desenvuelve está marcado un poco por toda la tendencia que se da en los finales del siglo XIX, en donde aparece el movimiento denominado Art Nouveau, denominado así en Francia, o modernismo en Cataluña, ¿no? Donde el desarrollo se dio precisamente en Barcelona, donde Gaudí estudió en la Universidad Politécnica, y todo este conjunto de personajes que estudian arquitectura, que son los que van a desarrollar precisamente este tema del modernismo catalán que le dio tanta fama a Barcelona, van a estar formados en el mundo académico, el mundo de las academias de bellas artes, en donde el historicismo ecléctico del siglo XIX en su segunda mitad va a llevarlos precisamente a este tema de la búsqueda de los estilos del pasado, en estos revivals, y donde tal vez el estilo del neogótico fue el más importante. Personajes como Emmanuel Viollet-le-Duc, en fin, que desarrollan esta investigación, estos estudios, estos tipos de arquitectura, en donde Gaudí y todo el conjunto de arquitectos modernistas catalanes van a estudiar así ese tipo. Pero hay esa tendencia después, a las finales, la última década del siglo XIX, de salirse de este tema rígido que daba precisamente la academia y en la búsqueda de la libertad, y se inspiran precisamente en la naturaleza, a través de los elementos naturales, el uso de la línea curva y las asimetrías, y esa libertad que existe en la creatividad, en los motivos fantásticos, en fin. Y esto se enmarca dentro de la Barcelona de la segunda mitad del siglo XIX. Ya la ciudad de lo que se denomina el barrio gótico, digamos la ciudad entre murallas de la Barcelona medieval, había quedado obsoleta. Es una ciudad que, dado el gran empuje industrial que se empieza a desarrollar en Barcelona, ameritaba este crecimiento urbanístico que se desarrolla a partir del plan de Ildefonso Cerdá, que ganara este concurso de lo que se denomina el ensanche. El ensanche que se dio a partir de 1860 por la propuesta que hizo Ildefonso Cerdá a partir de una cuadrícula que se desarrolla en extramuros, digamos, se derrumban las murallas de la antigua ciudad medieval, y esta planificación de la nueva Barcelona, de este ensanche con este sistema hipodámico de cuadrículas, con la gran diagonal que cruza de un lado al otro, es el planteamiento hecho para esta nueva ciudad, en donde las manzanas van a tener esta evolución de la cuadrícula, los ángulos ochavados en las esquinas que permite tener estas plazoletas, y el interior de las manzanas, la concepción de Cerdá fue tener esos espacios abiertos, esos espacios verdes que se van generando como espacios de patio. Esta es la ciudad donde se plantea este nuevo tipo de vías, este nuevo tipo de salubridad. Esta era la Barcelona de aquel entonces, la Barcelona antigua, que todavía está, la Barcelona del barrio gótico, con calles estrechas, hechas precisamente para la carreta, y planteamiento de Cerdá contemplaba pues estos bulevares, estas grandes avenidas donde el vehículo es un tema importante,
Y es uno de los planes más importantes urbanísticamente que se da en el siglo XIX, al igual que lo que hizo el barón Haussmann en París, en estas reformas de apertura de calles y bulevares y óvalos, en fin, en esa planificación que son dos íconos del siglo XIX en la era industrial. Aquí es una visión actual de lo que es la Barcelona actual. Aquí es donde Gaudí y los arquitectos modernistas van a desarrollar esta arquitectura. El modernismo catalán que no solamente fue Gaudí, Gaudí podríamos mencionar que es el mayor exponente de este tipo de arquitectura, pero están Elías Royen, Luci Domenech y Montaner, donde estamos viendo precisamente acá su famoso Palacio de la Música, un edificio bellísimo, Josep Puig i Cadafal, José María Jujol, que es uno de los grandes colaboradores de Gaudí y que trabaja con él muchísimos proyectos y ha tenido un reconocimiento realmente importante también de la creatividad que este arquitecto tuvo. Otras obras de Puig i Montaner, miren ustedes, Casa Leo, esta es la famosa manzana de la discordia, así llamada en el Paseo de Gracia. Este Paseo de Gracia que es una de las grandes avenidas de este ensanche catalán, donde está la obra de Puig i Cadafal, Montaner y Gaudí, ¿no? Tres exponentes y otros más del modernismo, por eso se le llama un poco la manzana de la discordia, porque era la competencia entre los arquitectos modernistas en los premios que se daban en aquel entonces a las arquitecturas de ese momento, ¿no? Arquitecturas basadas en este historicismo, fíjense, ecléctico, ¿no? El tema del gótico, el tema del mudéjar, el tema de la arquitectura del neogótico, que en el caso de Puig i Cadafal tenemos aquí, miren, esta es la obra que está al lado de la Casa Ballló en el Paseo de Gracia, de Puig i Cadafal, en esta manzana de la discordia, también esas reminiscencias hacia el mundo neogótico, con algunas influencias de los Países Bajos en estos escalonados en la parte superior, sigue con el tema de la Casa Macaya o esta Casa de las Punches, donde tenemos aquí una clara característica de la influencia de la arquitectura gótica, ¿no? Esta es la arquitectura que hacían estos arquitectos, sea neogótico, sea los inicios hacia el modernismo. Gaudí también hizo este tipo de arquitectura, sobre todo en dos edificios que no voy a presentar aquí, que están en la ciudad de León, que es el Palacio de los Botines y el Palacio Arzobispal de Astorga, que están en la ciudad de León. Y se forman, como les decía, salen formados así en este tipo de tendencia hacia este neogoticismo, ¿no? Entonces, entremos a ver directamente bajo este rápido contexto histórico, porque el tiempo es breve y tengo que hacerlo muy rápidamente, porque para aquí tendríamos para hablar largo realmente. Pero Gaudí, este arquitecto que es considerado el máximo exponente del modernismo, dentro de todo este contexto, de todo este grupo de arquitectos, él va a salirse de este rango, digamos, y va a evolucionar hacia ese estilo personal que podríamos clasificable y que es irrepetible, ¿no? Es muy propio, muy personal. Él nace el 25 de junio de 1852, en la ciudad de Reus, en Tarragona, y desde muy niño va a padecer a la edad de 6 años de reumatismo articular. Eso lo va a tener imposibilitado de caminar. Entonces, él va a ser interesante porque a partir de ahí, él en esas, estando salido en este sitio donde él vivía con la naturaleza, en contacto directo con la naturaleza, va a hacer que reflexione precisamente y sea muy observador, porque era un niño muy observador y era un hijo de un caldero industrial, tenía, bueno, una posición intermedia y con esfuerzo se va a trasladar después a Barcelona, donde va a seguir sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Fue un alumno medio, no fue un alumno brillante, sin embargo es interesante mencionar aquí que cuando él sustenta su licenciatura, el presidente del jurado lanza una frase después a sus cojurados que les dice, pues no sé si estamos haciendo arquitecto a un loco, a un genio, ¿no? Ya desde ahí Gaudí estaba marcando la pauta de lo que iba a seguir más adelante en su desarrollo de su arquitectura tan personal.
Él, podríamos mencionar también que tiene un sentido innato de lo que es la geometría y el volumen. A él no le gustaba dibujar mucho, él prefería hacer las maquetas y expresarse en la tridimensionalidad, ¿no? Esa geometría que la va a fusionar precisamente con la naturaleza, con esa inspiración en la naturaleza que ya él había asimilado. Y él mismo mencionaba en unas tantas frases que iba diciendo que se han ido rescatando de las expresiones que Gaudí va desarrollando, dice ya, originalidad es volver al origen, ¿no? ¿Y cuál es ese origen? Precisamente la naturaleza, que es la creación de Dios. Ese acercamiento de la naturaleza a través de Dios es uno de los puntos fundamentales que Gaudí va a desarrollar durante toda su obra. Y vamos a empezar viendo una especie de evolución. He escogido algunas obras de Gaudí, no he escogido todas, he escogido las más importantes. Sin embargo, estoy mencionando estas dos primeras para que veamos, este es el primer proyecto que se le encarga a Gaudí, siendo muy joven, a la edad de 26 años, recién se había licenciado. Sin embargo, se le da este encargo, digamos, por el señor Manuel Vinces, que era un industrial propietario de una fábrica de cerámicas ahí en Barcelona, y aquí en este proyecto Gaudí va a desarrollar un tema de historicismo basado un poco en estas influencias orientales, ¿no? Estas influencias del mudéjar, el árabe mudéjar, algo de la arquitectura bizantina, algo del gótico también, pero donde ya aquí él empieza a mostrar su genialidad, ¿no? Tratar de salirse de estos patrones rígidos, generando, miren, esta fachada llena de movimiento, con líneas rectas, es cierto, todavía no tiene acá el esquema de las líneas curvas, pero tiene una conjunción cromática importante con el ladrillo, la piedra y la cerámica, generando composiciones cromáticas importantes, y la volumetría que él destaca con estos minaretes y estas influencias hacia la arquitectura árabe, ¿no? Entonces, esto, miren ustedes, desde su primera obra ya empieza a reflejar esa combinación, no solamente con eso, sino también con el tema de la herrería en movimiento, que es uno de los puntos fundamentales de esta obra, que duró 10 años para que esta obra fuera concluida. Y tiene todo un tema interior también importante de estos motivos de la naturaleza que vamos encontrando en su interior a través de personajes de la flora, de la fauna, en fin, en estos vegetales. Miren la sala de fumar, que es la que están viendo ustedes ahí a la derecha, con este sistema de bóvedas, que es la propia influencia de la arquitectura árabe, ¿no? Este es el mocárabe, con este sistema de prismas que parecen estalactitas, que se da mucho en la arquitectura mudéjar. Detalles ornamentales, en fin, hay una serie de gustos por el trabajo, pero ese es un trabajo que también Gaudí desarrolla desde un primer momento en equipo, ¿no? Porque va a trabajar con el escultor Matamala, que va a ser uno de sus principales colaboradores, y que lo va a tener el padre y al hijo, ¿no? Y que van a trabajar después en la Sagrada Familia. En fin, herreros, banistas, en fin, una serie de personajes que van a colaborar con él y que van a desarrollar este tipo de escenas fantasiosas, muchas veces en el tema, miren, ¿no? Ese ritmo, ese colorido. Otra obra importante en este mismo sentido de esta arquitectura todavía historicista, pero que donde él va empezando, demostrando ya su genialidad, es la villa denominada El Capricho. Esta es una villa de veraneo en las comillas, en la Cantabria, ¿no? Es una de las pocas obras que Gaudí hace fuera de Barcelona, ¿no? Ya he mencionado las otras que hace en León, pero aquí él un poco que aprovecha esta pasión que tenía el promotor, el dueño de esta casa, por la música, y esto se va a denominar como una especie de capricho musical que lo va a convertir en una alegoría, ¿no? Con estas formas nuevas arquitectónicas que él va a desarrollar, con esta confusión también, donde vuelve a mostrar este movimiento, este cromatismo, esta mezcla de materiales,
donde la cerámica va a ser un punto fundamental que lo va a ir desarrollando hasta llegar a su famoso trencadís, del cual vamos a hablar adelante, que es una de las grandes características en la obra de Gaudí. Este es el exterior de la casa, fachadas del capricho como una transición, ¿no? Los materiales, en fin, algunos otros fachadas mismas de la casa. Y miren ustedes, ¿no? el tema de la naturaleza, los girasoles, esta flor que a través de esta cerámica mandada a hacer especialmente, y los interiores, ¿no? Con estos vitrales donde hay una libélula tocando la guitarra o un gorrión sobre el órgano, y todo este trabajo de las barandillas, este cerco, esta verja exterior con las hojas de palmito realmente extraordinaria, trabajada por él y sus colaboradores, porque Gaudí tenía muchos colaboradores, pero él dominaba todas las materias. Es interesante porque no es que le voy a dejar a uno al otro, él dominaba y participaba directamente ejecutando las maquetas, en fin, con los colaboradores que él iba teniendo en cada una de sus obras. Y algunos ya al final como que se llegó a hacer un equipo de trabajo en ese sentido. Esta obra, denominada la Cripta Güell, ¿quién es Güell? Para Gaudí, el conde Eusebio Güell y Bacigalupi es un personaje muy importante. Este es un industrial, político, un aristócrata, un tipo visionario, un gran emprendedor, y él va a iniciar la relación con Gaudí a raíz de una exposición en París, donde va a haber una vitrina que Gaudí había diseñado y había construido, estaba expuesta, y al mirar esa vitrina pregunta quién era el autor, y a partir de ahí empiezan a desarrollar un camino juntos en estas empresas constructivas, y Güell se va a convertir prácticamente en su mecenas, ¿no? En esos mecenas como lo fueron los Medici para Miguel Ángel o para Brunelleschi y así sucesivamente. Gaudí va a tener en Eusebio Güell al personaje que lo va a llevar de la mano a presentarlo a la sociedad industrial catalana, y va a hacer todas estas obras que hemos visto, que muchas están relacionadas a él precisamente. Algunas obras no las estoy presentando, como es el Palacio Güell, que es una de las grandes, la casa precisamente de Güell, que es un estilo entre neogótico y el modernismo catalán que desarrolla Gaudí. Pero esta obra es una obra importante, es una obra que se concibe para esta colonia Güell, esta colonia que Güell desarrolla para sus obreros. Iba a costar pues de la iglesia, del hospital, de la educación con el colegio y toda la villa de los obreros, ¿no? Entonces esta obra quedó inconclusa porque, en fin, no sé, entre tantas otras cosas, al final esto iba a ser un poco la tumba de Eusebio Güell en la cripta, y eso es lo único que se construyó, la cripta, ¿no? Por eso mencionamos que es un proyecto inacabado. Aquí podríamos mencionar que Gaudí alcanza la plenitud de su arte de la arquitectura. Es una etapa naturalista. Aquí ya empieza con esta etapa naturalista que lo va a identificar y lo cual iba a ir desarrollando y va a ir increciendo en estos motivos que él va a ir desarrollando hacia ese estilo tan personal. Aquí él va a desarrollar nuevas soluciones estructurales, esas resoluciones estructurales con lo que se denomina la geometría reglada. Esa geometría reglada que está basada en lo que son los hiperboloides, paraboloides, helicoides, iconoides, en fin, todas estas formas que son precisamente la línea recta que se va curveando a partir de una curva de base, ¿no? Y esas superficies regladas que él las vuelve hacia la geometría, que domina Gaudí, están inspiradas precisamente en la naturaleza, que tienen esos mismos elementos. Entonces, la cripta está llena de simbolismos cristianos también, que Gaudí desarrolla con sus colaboradores en las cerámicas, en las vidrieras que se van ahí aplicando hacia este lugar, ¿no? Los vitrales, en fin, y miren ustedes, ¿no? Este innovador templo coronado por varias torres, iba a estar, en fin, este es el paraboloide hiperbólico que lo tenemos hasta inclusive entre los dedos, ese es el arco, en fin, y aquí podemos ver un poco cómo trabajaba Gaudí. Gaudí les dije que le gustaba mucho trabajar con las maquetas, ¿no? Y este es el dibujo, miren, que hace
para la iglesia. ¿Y de dónde sale esto? Precisamente de aquí, de este ensayo que hace colgando cordeles, a los cuales les iba aplicando pesitos, ¿no? Estas bolsitas con pesos con plomos, eso es lo que se llama la maqueta polifunicular, con diferentes pesos, iba creando las cargas, digamos que tenía el arco, lo proyectaba al revés, después le tomaba una foto y la volteaba, y tenemos precisamente ahí la estructura que él desarrolla en este tipo de esta obra que lamentablemente se quedó construida solamente hasta aquí, ¿no? Pero en fin, es una obra fabulosa, es una obra estupenda. Tenemos aquí, miren, la comparación de la naturaleza, cómo a través de los árboles, las palmeras, en fin, saca todas esas estructuras en piedra, tosca, irregular, los arcos de ladrillo, ¿no? Que este es el arco de ladrillo catalán que va generando, las vidrieras con las alas de mariposa y la cruz inscrita, en fin, una obra realmente importante, ¿no? Palabras de Gaudí, todo sale del gran libro de la naturaleza, esa naturaleza que siempre es mi maestra. Hay muchísimas frases de Gaudí en ese sentido, ¿no? José Manuel es uno de los grandes, tiene, de repente nos va a dar algunas otras más en el transcurso de su intervención, pero la filosofía de Gaudí estaba prácticamente basada en este tema. Acá tenemos el Parque Güell, ¿no? El Parque Güell, que es una de las obras utópicas. ¿Por qué le pongo utópicas? Porque precisamente no se llegó a concluir. Esta es una de las empresas constructivas del conde Güell, que quiso hacer una ciudad jardín a la manera de las ciudades jardines inglesas, y fue un fracaso inmobiliario. Acá no es un parque, esto era una urbanización para 60 lotes más o menos, y en donde no se vendieron más que 3, el de Gaudí, el de Güell y otro personaje más, y finalmente los descendientes de Güell le vendieron el parque ya al ayuntamiento y desde ahí se convirtió en un parque público. Pero la concepción de este espacio, de este parque, está para eso, ¿no? Y ustedes lo que van a ver precisamente, lo que la vocación, digamos, hacia esta urbanización, entender elementos arquitectónicos que y urbanísticos que van a ser parte de esta urbanización. La plaza, por ejemplo, ¿no? La gran plaza que Gaudí la concibe como un ágora, y en la parte baja tenemos el templo dórico, lo que él denomina el templo dórico, que era el mercado. Y dórico, ¿por qué? Porque Güell tenía una vocación muy hacia lo que era la arquitectura griega, una devoción en ese sentido. Y Gaudí lo hace inspirando, digamos, en una reinterpretación de la arquitectura griega, poniendo, por supuesto, de lo suyo, de la creatividad. Y tenemos, miren acá los pabellones de la portería, la administración, los viaductos peatonales y vehiculares con formas serpenteantes que se van adaptando al terreno. Esta era la casa de Güell, una de la salamandra, que está aquí precisamente coronando estas escalinatas monumentales para llegar al templo dórico, el templo llamado de las 5 columnas. Donde aquí ya usa lo que se llama el trencadis, ¿no? El trencadis, que lo va a ser una de las suyo y va a ser uno de los puntos fundamentales de la decoración o la ornamentación de la arquitectura de Gaudí. El trencadis es precisamente lo que es la cerámica troceada o vidrio, que va formando este cromatismo que se da en los elementos que Gaudí va a desarrollar. Acá tenemos precisamente los 2 grandes pabellones, esa es la puerta de ingreso, la portería y la administración, donde Gaudí desarrolla nuevamente, miren ustedes esas techumbres alabeadas con estas formas, precisamente de las formas que he mencionado, de la geometría arreglada, en donde va a estar también el trencadis puestos en la parte superior de las techumbres, jugar con eso. Estos hay un poco los comentarios de que Gaudí se inspira un poco en ese momento en Barcelona, se estaba desarrollando la puesta en escena teatral que fue muy exitosa de cuento de Hansel y Gretel, y las concibe como si fueran estas casitas de chocolate, ¿no? Muy infantiles, con esta decoración de crema en la parte superior, y poniendo siempre, miren ustedes, la cruz, ¿no? La cruz que él, como él fue de joven,
a los 31 años empieza a trabajar con la Sagrada Familia. Ya en paralelo, él va trabajando la Sagrada Familia. Esta vocación de su religiosidad va a ir en paralelo a las obras que va a ir desarrollando. Y es por eso que las arquitecturas civiles también va a incorporar elementos sacros que son parte de esa religiosidad tan profunda de Gaudí. Y ahí está la famosa cruz de los 4 brazos que él va dirigiendo a los puntos cardinales. Este es el banco cromado, el banco serpenteante, que va desarrollándose en toda la parte superior de esta plaza. Es realmente una obra estupenda, es una obra de arte de por sí mismo. En cada sector podemos ver este tema del vanguardismo de los inicios del siglo XX. Miren ustedes, con el trencadís, con cerámicas, vidrios, va formando un tema de movimiento y de cromatismo en estos cóncavos y convexos, en este banco ergonómico que él desarrolló. Inclusive tomó un perfil de un hombre sentado ahí y le sacó el perfil en húmedo para que el banco sea lo más cómodo, ¿no? Esta es la coronación de toda la parte superior del templo que es el banco, y en fin, y las columnas en el interior del mercado, en lo que se denomina el templo dórico, el templo de las 5 columnas. No sé por qué se le denomina 100, porque solamente son 86 en realidad, aunque Gaudí eliminó algunas más en la parte de afuera. Pero miren, ¿no? Tiene también el tema estructural extraordinario, esos casquetes esféricos que estamos viendo aquí, ¿no? que van amarrándose con cada una de estas columnas con un estilo dórico idealizado, un estilo muy personal de reinterpretación del dórico, y donde tenemos las claves, estos soles y lunas y las estaciones, en fin, en el trencadís famoso, que también incorpora aquí a este trabajo, ¿no? Los viaductos peatonales y los viaductos vehiculares, las columnas inclinadas, miren, inspiradas en estas curvaturas naturales que siempre estamos viendo ahí en los paraboloides, o el hongo en el remate de la casa de la portería, en fin. Y otra obra que considero que esa es una de las obras de arte realmente más extraordinaria que tiene Gaudí. Esta es la Casa Batlló. En realidad, esto fue un encargo del señor Batlló para Gaudí sobre una propiedad que él ya tenía, había comprado esta propiedad, y paradójicamente esa obra estaba hecha por uno de los profesores de Gaudí. O sea, el alumno le corrige la plana al profesor, ¿no? Espero que no nos pase a nosotros. Seguramente nos va a pasar, porque yo también he remodelado casas de arquitectos famosos de años atrás, pero en fin. Esta casa yo, es un edificio que ya estaba, como le digo, construido, y Batlló le dijo que lo tirara abajo, pero no, él generó una reforma aprovechando algunos de los muros y las construcciones que ya estaba ahí, y hace la fachada en sí misma ya es una obra de arte importante, ¿no? Aquí podemos mencionar que Gaudí rompe con todo ese historicismo y concibe este estilo tan personal en esta arquitectura. Podríamos decir también que aquí hay una conjunción de la naturaleza y la fantasía con un simbolismo cristiano. Hay unas interpretaciones de ese simbolismo cristiano a través del arte que interpreta Gaudí en la leyenda de San Jorge y el dragón, ¿no? En donde el techo es precisamente este techo, es el dragón, y esa cruz significa el significado de lo que podría ser la espada, en fin, y toda la estructura del mar en la parte baja de la casa, y las estructuras óseas que se desarrollan ahí, ¿no? Esa fachada está con elementos curveados. Si no la vemos, no es una fachada recta, es una fachada que tiene ondas y está revestida con este trencadís, con un cromatismo y un dinamismo espectacular, ¿no? Miren ustedes, las piezas y el colorido realmente que hicieran que estas formas, como si fueran formas marinas, hicieran que Salvador Dalí, que es uno de los que revaloró a Gaudí en los años 50, es importante la presencia de Salvador Dalí y algunos otros personajes más que revaloran a un Gaudí
y lo ponen en vitrina nuevamente, porque Gaudí en sus épocas inclusivamente hasta fue vilipendiado, ¿no? Y entonces él menciona a Dalí sobre él, Gaudí ha construido una casa según las formas del mar, representando las olas en un día de calma, verdadera escultura de los reflejos de las nubes crepusculares en el agua, de las que emergen las formas del agua extendida. Y continúa diciendo a Dalí muchas cosas más que ya las he recortado, pero esto lo logra precisamente con este tema del Tren Cádiz y logra que esta fachada se convierta en un organismo vivo, ¿no? Un organismo vivo que cambia ese cromatismo de los colores con los reflejos dependiendo de la luz del día o de la tarde, ¿no? La luz de la mañana, la luz del ocaso, que le va dando ese movimiento realmente extraordinario que Gaudí, ese tema de la luz, ese tema de la luz que ha sido uno de sus puntos ideales, digamos, en ese tema de sus obras, que lo considera como el tema de la luz divina, esa inspiración hacia la luz divina, ¿no? Las barandas, en fin, la fachada tiene barandas, que son las máscaras, consideradas este tema de las máscaras, algunos dicen que son calaveras, en fin, formas óseas, como vemos en el piso principal, que es el piso de la casa del señor Valló, porque estas son casas de apartamentos, ¿no? El piso principal y las otras casas para alquiler. En fin, una obra de arte que se refleja en sus interiores. Miren interiores que son como estas presencias orgánicas, el patio de las luces, el patio de las cerámicas, los techos llenos de movimiento, el desván con los arcos paraboloides, ¿no? Los arcos paraboloides, también se convierte como si fuera todo un tema orgánico, ¿no? Como si estuviéramos dentro de un elemento vivo que inspiró, la arquitectura de Gaudí es interesante porque ha inspirado a muchos otros arquitectos, ¿no? Gaudí, estamos hablando de un personaje del comienzo del siglo XX, y miren ustedes, ¿no? El hecho de los usos de los techos, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que encontramos en Le Corbusier, el uso de las techumbres. Ya Gaudí lo había hecho, sus techos son un paseo espectacular, convierte en una obra de arte, ¿no? Félix Candela, también el arquitecto estructuralista de las cáscaras, cuando llega a Barcelona se admira porque él pensó que era el primero en que había desarrollado estos sistemas que ya Gaudí había ensayado y había construido, ¿no? Y así tenemos a otros arquitectos latinoamericanos como Eladio Dieste, por ejemplo, que también inspiran este tipo de las arquitecturas con los ladrillos, o Calatrava, ¿no? Calatrava, que es el arquitecto moderno que tiene mucho de Gaudí, mucho de las arquitecturas de Gaudí bajo esta temática, inclusive ha usado el Tren Cádiz, que no le ha dado buen resultado, como sí le dio a Gaudí, ha tenido problemas con el Tren Cádiz en Valencia. En fin, o ahora tenemos a Solano Benítez, un arquitecto paraguayo, que lo hemos tenido en el Colegio de Arquitectos en una conferencia realmente extraordinaria, que también está trabajando con este tema de las arquitecturas en ladrillo y las formas para los arcos paraboloides, ¿no? Bien, bueno, el interior, miren las luminarias con caparazones de tortuga, en fin, y así sucesivamente, ¿no? Este es el arco, este es el paraboloide precisamente, miren ustedes la catenaria, ¿no? El arco catenario que lo podemos anchar, lo podemos angostar y da esas formas, ¿no? Las formas invertidas que transmite la carga precisamente pareja hacia el suelo, y es lo que encontramos en la naturaleza. Eso es lo que observó Gaudí, y de lo que observó Gaudí lo traslada a la geometría. Es interesante porque ese conocimiento de la naturaleza y ese conocimiento que él tiene como arquitecto y su formación en la geometría hace que traslade todo este concepto a estas nuevas estructuras que hizo él para ese momento, que era todo un tema de innovación. Gaudí fue un innovador en ese sentido, ¿no? Bueno, cuando se le pregunta cuál es el tratado de arquitectura favorito, miren lo que responde, ¿no? Ese árbol que crece allá afuera, ese es mi mejor libro de arquitectura. Palabras de Gaudí. Y bueno, esta es otra obra que es la famosa Casa Milá, llamada La Pedrera, en catalán significa cantera. Aquí claro, el señor Milá
un poco ya inspirado viendo la obra de la Casa Batlló en la misma Paseo de Gracia. Él tenía un lote, así que lo contrata a Gaudí para que le haga también su casa y los edificios de departamentos, que era lo que se estilaba en ese momento en Barcelona, ¿no? Él va a desarrollar una fachada ondulante, de una manera interesante, ¿no? Aquí, esta es una obra ya de cero, que él la diseña completamente, rompiendo las reglas. Eso es otro tema interesante, ¿no? Se sale de las reglas urbanísticas, invade los retiros, le da estas ondulaciones. Claro, la estructura es de acero, la estructura interna, eso tiene columnas y vigas de acero, lo que le permitió generar estos trabajos en piedras que no tienen un sustento de soporte estructural importante. Entonces le genera todo este movimiento de ondulaciones y donde el techo que ahora vamos a ver prácticamente es una de las grandes obras de arte que va hacia un surrealismo realmente que Gaudí desarrolla. Este tema natural de concebir como si fuera un acantilado, como si fuera una gruta con las barandas, como si fueran algas que se están enrizando ahí, ¿no? Y todo esto orgánico en los patios, los muros son totalmente curvos, las chimeneas, en fin, y todo el desarrollo. Miren las burlas que se hacían en ese momento de las famosas viñetas, ¿no? A uno le dicen gran venta de tripas de bacalao o los garajes para estacionar dirigibles, ¿no? Era incomprendido Gaudí en su momento, y hoy día, sin embargo, estas piezas son patrimonio cultural de la humanidad y la gente viaja a Barcelona para ver la obra de Gaudí. Es una obra que ha trascendido increíblemente, ¿no? Y en su momento hasta burlas tenía. Esto es la planta del techo, o sea, las formas del techo, las techumbres, todo un desarrollo orgánico, un recorrido con toda esta fantasía escultórica que él desarrolla, una fantasía escultórica estupenda, realmente, y tiene no solamente eso, sino tiene un tema de técnica, ¿no? Es eso, el desván que está ahí abajo tiene estas ventanas que son los termorreguladores para en invierno cerradas, generar un clima de confort, y en verano abriendo las ventanas que genera un tema de ventilación que refresca todo el edificio. Este paseo escultórico se convierte pues en una obra de arte surrealista, como decía, son los tiros de las chimeneas de todos los departamentos, como si fueran unos guardianes fantásticos o soldados que van a custodiar precisamente a la imagen de la Virgen del Rosario que Gaudí quería poner en el ángulo de la esquina de este chaflán del edificio, ¿no? Esto iba a ser como una gran gruta, un gran pedestal que iba a culminar precisamente con el centro, con la Virgen del Rosario, que lamentablemente no la pudo poner, ¿no? Esto fue un pleito con la viuda del señor Milá, inclusive llegaron a juicio. Él llegó a ganar el juicio y los réditos económicos de ese juicio, todo eso lo donó para la continuación de la Sagrada Familia. Aquí está el boceto que hizo Carlos Mani para culminar esta pedrera, que era, digamos, la Virgen, con el arcángel Rafael y Miguel a los costados, ¿no? Y a mi amigo Ezuro Sotó, nuestro amigo José Manuel Musara, fue su padrino. Ya voy a hablar un poco de Ezuro más adelante, pero esta es la maqueta que hace Ezuro, ¿no? Mostrando, digamos, lo que era la imagen de lo que debía ser este elemento de coronar. Y aquí un poco también Gaudí demuestra esa vocación mariana, ¿no? Hacia un personaje importante de la religiosidad que tiene Antonio Gaudí. Los interiores, llenos también de movimiento, llenos de fantasía, llenos de cromatismo, los elementos naturales, trabajados extraordinariamente, y el desván es un concierto de paraboloides en ladrillo, una secuencia que son hasta 270 arcos, realmente da un gusto caminar por aquí, descubriendo todas estas formas ondulantes, ¿no? En estas divisiones que dan una personalidad singular al espacio. Voy a concluir con la última obra de Gaudí, que es precisamente la Sagrada Familia, ¿no? La obra que todos conocemos y la obra en la cual ha trascendido Antonio Gaudí y todavía se sigue construyendo. Él sabía que esta obra no la iba a ver finalizada, precisamente, y su afán, su esmero fue precisamente construir una de las fachadas, que era la fachada del Nacimiento. Esta fachada que también tiene esta concepción natural,
hizo muchas maquetas, hizo muchos dibujos y sobre todo muchísimas maquetas. Qué lástima que con la guerra civil en España se destruyeron estas maquetas, pero fueron reconstruidas por sus colaboradores, felizmente, de los grandes fragmentos, porque ahí estaba precisamente la esencia de cómo él pensaba desarrollar este tipo de estructura que ya la había ensayado en la cripta Güell. Él se atreve a desarrollar ese trabajo realmente aquí en la Sagrada Familia, porque como que fue el preámbulo de la cripta Güell, ¿no? La cripta de la Colonia Güell, para generar este tipo de trabajo a lo que iba a ser la Sagrada Familia. Esta es la obra ya acabada, va a ser una de las obras más, las torres más altas que va a tener una de las iglesias, ¿no? Me parece que son 170 metros, José Manuel, ¿no? Si no me equivoco, son 170 metros, ¿no? San Pedro de Roma tiene 140 metros. Él se quería que sea una de las torres más altas de la cristiandad. Ese afán de que se da en el mundo gótico, ¿no? El mundo gótico se daba a ver quién llegaba a ser más altos, esos pináculos y chapiteles, que en la búsqueda de la espiritualidad. Bueno, ahí está la obra concluida. En sepia está la obra que hizo Gaudí, y los otros lo que ya venían haciendo sus continuadores, y que finalmente pues se supone que va a estar acabada para el 2026. Ojalá sea así. Esta inspiración, miren ustedes, tal vez en los crespineles, esta planta que crecía ahí en Reus, traía hacia las torres, ¿no? Podría ser este naturalismo que se da en la fachada del Nacimiento, ¿no? Con los portales de la fe, la caridad, en fin, y toda esta masa orgánica que desarrolla Gaudí, que reflejada con la piedra y la flora, ¿no? Como un organismo vivo nuevamente en la presencia de los elementos ornamentales, base de todos estos motivos vegetales, ¿no? La escalera que sube hacia las torres son estos 110 peldaños, 110 metros más o menos, que son estos peldaños. Yo los he subido muchas veces, pero hoy día creo que si los sube ya no llegaría hasta, me quedo a la mitad de repente, porque en fin, pero bueno, es el helicoide, ¿no? El helicoide que lo encontramos también, miren ustedes, en el tema de las conchas marinas, o las tortugas, en fin, y todos los elementos en este templo donde la luz vuelve a ser elemento importante, ¿no? Esa filtrar de la luz natural, la luz divina, que él lo concibe como si fuera un bosque de columnas, que sus seguidores han desarrollado a través de todas las maquetas y los bocetos y todo lo que Gaudí desarrolla, ¿no? Esta inspiración precisamente en la naturaleza que crea esta especie de estructura arborescente, revolucionaria, que va a transformar el exterior de toda esta iglesia en ese concepto, ¿no? Y él decía de esto mismo, ¿no? Será como un bosque, oscuridad horadada por rayos de luz, la luz que se filtra a través de las hojas de los árboles. Toda excelencia viene de la luz. La arquitectura es la ordenación de la luz. La escultura es el juego de la luz. La pintura, la reproducción de la luz a través del color. Palabras de Gaudí que sintetizan precisamente su pensamiento y que lo traslada hacia la arquitectura, ¿no? Esta naturaleza divina, esta conexión con la divinidad que él va a verse reflejada en esta bóveda precisamente del presbiterio, donde se convierte en este bosque de columnas, este lucernario, ¿no? Que va a irradiar de luz hacia el interior de la iglesia, ¿no? Inspiraciones de los árboles, las columnas, en fin, los nudos y todos los elementos que Gaudí va a desarrollar. La otra fachada de la Pasión, él dejó algunos bocetos, ¿no? De sus seguidores, en fin, y aquí es interesante porque esta obra que fue criticada en algún momento, bueno, tenemos aquí la presencia de las esculturas que hizo Subirach, con una inspiración religiosa, indudablemente, pero con un desarrollo hacia lo que él iba desarrollando, que es el cubismo, ¿no? Tenemos estas esculturas cubistas, que Subirach es el artista que se mete también como Gaudí, con su estilo propio, y introduce en otro momento histórico este tipo de escultura, desarrollando, inclusive escenificando al propio Gaudí. Acá lo tenemos, ¿no? Tomado de una de las fotos de una de las procesiones de Gaudí, lo traslada a ese momento de la arquitectura.
la escultura, la aplicación de la arquitectura. Acá tenemos a Arturo Sotó, es el actual escultor de la Sagrada Familia, nuestro amigo, un personaje realmente increíble, con una filosofía, esa filosofía oriental occidentalizada, ¿no? Él se convierte al cristianismo, José Manuel es su padrino de bautismo, y él mismo dice que se convierte al cristianismo para entender la obra de Gaudí. Él vive sus días ahí plenamente, está ya hace 30 años trabajando. Aquí tenemos una puerta trabajada por él, ¿no? Miren ustedes, con todos estos elementos también naturales, con ese cromatismo que ha desarrollado Arturo, un personaje que está ahora allí en el lugar importante del desarrollo de la Sagrada Familia, ¿no? Este hombre es un hombre místico que dedica toda su vida a la entrega a su trabajo, ¿no? Con una férrea fe religiosa que cada vez se fue profundizando más y materializando en todo el desarrollo de su obra. Un hombre que es atropellado, ¿no? Lo atropellaron por un tranvía y miren ustedes, al no identificarlo, lo confunden con un indigente, por la forma en que iba vestido, inclusive, pobremente. Lo llevaron a un hospital importante, no lo aceptan, lo llevan a otro hospital, así para que finalmente acabe un hospital de las monjas, y ahí lo aceptaron, ¿no? Y muere a los 3 días. Su obra ha trascendido y hoy la valoramos como un símbolo de identidad universal. Esa es la universalidad, creo que todo artista busca en la trascendencia. Él lo logra y su obra está allí presente para dar un testimonio de su profunda fe, y tal es así que hoy está nombrado como siervo de Dios. Una vida dedicada a su fe cristiana, reflejando en su arquitectura la naturaleza que fue creada por Dios. Muchas gracias.